Ley 1098 del 2006, Código Infancia y Adolescencia. Artículos 88, 89 y 93. Funciones de la Policía Nacional para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Artículos 106, 113 al 117, 145 al 149, 159 al 169, 190 y 191. Artículo 88. Misión de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una entidad que integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Su misión como miembro del sistema es garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes en el marco de las competencias y funciones que le asigna la ley. Tendrá como cuerpo especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia, que reemplazará la Policía de Menores. Artículo 89. Funciones de la Policía Nacional para garantizar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Sin perjuicio de las funciones atribuidas en otras leyes en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la Policía Nacional y en especial la Policía de Infancia y Adolescencia tendrán las siguientes funciones. 1. Cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones que para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes impartan los organismos del Estado. 2. Diseñar y ejecutar programas y campañas de educación, prevención, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en todo el territorio nacional. 3. Adelantar labores de vigilancia y control en los lugares de recreación y deporte y además espacios públicos en donde habitualmente concurran niños, niñas y adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de su jurisdicción. 4. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de los niños, las niñas y los adolescentes a lugares de diversión destinados al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y hacer cumplir la prohibición de venta de estos productos. 5. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los lugares en donde se ejerza la explotación sexual, se realicen espectáculos no aptos para niños, niñas o adolescentes, a salas de juego de azar y lugares públicos o privados de alto riesgo que ofrezcan peligro para su integridad física y o moral y tomar las medidas a que haya lugar. 6. Adelantar labores de vigilancia a fin de prevenir, controlar e impedir la entrada de menores de 14 años a las salas de juegos electrónicos. 7. Controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a salas de cine, teatros o similares donde se presenten espectáculos con clasificación para mayores y el alquiler de películas de video clasificadas para adultos. 8. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar el porte de armas de fuego o cortopunzantes, bebidas embriagantes, pólvora, estupefacientes y material pornográfico por parte de niños, niñas o adolescentes, así como de elementos que puedan atentar contra su integridad y proceder a su incautación. 9. Diseñar programas de prevención para los adultos sobre el porte y uso responsable de armas de fuego, de bebidas embriagantes, de pólvora, de juguetes bélicos y de cigarrillos cuando conviven o están acompañados de niños, niñas o adolescentes. 10. Brindar apoyo a las autoridades judiciales, los defensores y comisarios de familia, personeros municipales e inspectores de policía en las acciones de policía y protección de los niños, las niñas y adolescentes y de su familia, y trasladarlos cuando sea procedente a los hogares de paso o a los lugares en donde se desarrollen los programas de atención especializada de acuerdo con la orden emitida por estas autoridades. Es obligación de los centros de atención especializada recibir a los niños, las niñas o los adolescentes que sean conducidos por la policía. 11. Apoyar al DAS y demás autoridades competentes en la vigilancia permanente del tránsito de niños, niñas y adolescentes en terminales de transporte terrestre, aéreo y marítimo. 12. Realizar labores de inteligencia para combatir las redes dedicadas a la producción, tráfico o comercialización de sustancias psicoactivas ilegales que produzcan dependencia, a la distribución y comercialización de pornografía infantil a través de Internet o cualquier otro medio, al tráfico o a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes o a cualquier otra actividad que atente contra sus derechos. 13. Adelantar acciones para la detección de niños, niñas y adolescentes que realicen trabajos prohibidos, cualesquiera de las peores formas de trabajo infantil o que estén en situación de explotación y riesgo, y denunciar el hecho ante la autoridad competente. 14. Recibir las quejas y denuncias de la ciudadanía sobre amenazas o vulneraciones de los derechos del niño, niña o adolescente. Actuar de manera inmediata para garantizar los derechos amenazados y para prevenir su vulneración cuando sea el caso, o correr traslado a las autoridades competentes. 15. Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todos los procedimientos policiales. 16. Numeral modificado por el artículo 87 de la Ley 1453 de 2011.
adelantar las labores de vigilancia y control de las instituciones encargadas de ejecutar las sanciones establecidas en el presente código, a fin de garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes y evitar su evasión. De manera excepcional, la Policía de Infancia y Adolescencia, a solicitud del operador de la autoridad judicial o administrativa, podrá realizar control interno en casos de inminente riesgo en la integridad física y personal de los adolescentes o de los encargados de su cuidado personal. 17. Numeral modificado por el artículo 87 de la Ley 1453 de 2011. Prestar la logística y el recurso humano necesario para el traslado a donde haya lugar de niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal cuando así lo dispongan las autoridades judiciales y administrativas. El cumplimiento de este numeral no excluye la corresponsabilidad de los entes territoriales. 18. Numeral adicionado por el artículo 87 de la Ley 1453 de 2011. Los comandantes de estación, de acuerdo con su competencia, podrán ordenar el cierre temporal de los establecimientos abiertos al público de acuerdo con los procedimientos señalados en el Código Nacional de Policía, en cumplimiento de las funciones establecidas en los numerales 4, 5, 6 y 7 del presente artículo, de conformidad con los principios rectores y lineamientos establecidos en este Código. Artículo 93. Control disciplinario. Sin perjuicio de la competencia preferente de la Policía General de la Nación, consagrada en el artículo 277 de la Constitución Política y de las acciones penales a que haya lugar en la ISGE de la Policía Nacional, se encargará de adelantar los procesos disciplinarios relacionados con infracciones a las disposiciones de este Código cometidas por los miembros de la Policía Nacional. Artículo 93. Control disciplinario. Sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación, consagrada en el artículo 277 de la Constitución Política y de las acciones penales a que haya lugar, la INSGE de la Policía Nacional se encargará de adelantar los procesos disciplinarios relacionados con infracciones a las disposiciones de este Código cometidas por los miembros de la Policía Nacional. Artículo 106. Allanamiento y rescate. Artículo condicionalmente exequible. Siempre que el defensor o el comisario de familia tengan indicios de que un niño, una niña o un adolescente se halla en situación de peligro que comprometa su vida o integridad personal, procederá a su rescate con el fin de prestarle la protección necesaria. Cuando las circunstancias lo aconsejen, practicará allanamiento al sitio donde el niño, niña o adolescente se encuentre, siempre que le sea negado el ingreso después de haber informado sobre su propósito o no haya quien se lo facilite. Es obligación de la fuerza pública prestarle el apoyo que para ello solicite. De lo ocurrido en la diligencia, deberá levantarse un acta. Artículo 113. Autorización de trabajo para los adolescentes. Corresponde al inspector de trabajo expedir por escrito la autorización para que un adolescente pueda trabajar, a solicitud de los padres, del respectivo representante legal o del defensor de familia. A falta del inspector del trabajo, la autorización será expedida por el comisario de familia y, en defecto de este, por el alcalde municipal. La autorización estará sujeta a las siguientes reglas. 1. Deberá tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente. 2. La solicitud contendrá los datos generales de identificación del adolescente y del empleador, los términos del contrato de trabajo, las actividades que va a realizar, la jornada laboral y el salario. 3. El funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para determinar las condiciones de trabajo y la seguridad para la salud del trabajador. 4. Para obtener la autorización se requiere la presentación del certificado de escolaridad del adolescente y, si éste no ha terminado su formación básica, el empleador procederá a inscribirlo y, en todo caso, a facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o de formación, teniendo en cuenta su orientación vocacional. 5. El empleador deberá obtener un certificado de estado de salud del adolescente trabajador. 6. La autorización del trabajo o empleo para adolescentes indígenas será conferida por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad, teniendo en cuenta sus usos y costumbres. En su defecto, la autorización será otorgada por el inspector de trabajo o por la primera autoridad del lugar. 7. El empleador deberá dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la autorización cuando se inicie y cuando se termine la relación laboral. Parágrafo. La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente. Artículo 114. Jornada de trabajo. La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar se sujetará a las siguientes reglas. 1. Los adolescentes mayores de 15 años y menores de 17 años solo podrán trabajar en jornada diurna máximo de 6 horas diarias y 30 horas a la semana y hasta las 6 de la tarde. 2. Los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8 de la noche.
Artículo 115. Salario. Los adolescentes autorizados para trabajar tendrán derecho a un salario de acuerdo a la actividad desempeñada y proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso, la remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. Artículo 116. Derechos en caso de maternidad. Sin perjuicio de los derechos consagrados en el capítulo quinto del título octavo del Código Sustantivo del Trabajo, la jornada de la adolescente mayor de 15 años y menor de 18 años no podrá exceder de 4 horas diarias a partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones sociales. Artículo 117. Prohibición de realizar trabajos peligrosos y nocivos. Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. El Ministerio de la Protección Social, en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, establecerán la clasificación de dichas actividades de acuerdo al nivel de peligro y nocividad que impliquen para los adolescentes autorizados para trabajar y la publicarán cada 2 años periódicamente en distintos medios de comunicación. Para la confección o modificación de estas listas, el Ministerio consultará y tendrá en cuenta a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como las instituciones y asociaciones civiles interesadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de los instrumentos e instancias internacionales especializadas. Artículo 145. PJ. En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en los procesos en que están involucrados niños, niñas o adolescentes como autores o partícipes de un delito o como víctimas de estos, hará las veces de PJ la Policía de Infancia y Adolescencia o en su defecto los miembros de la PJ que sean capacitados en derechos humanos y de infancia. En todo caso, en las diligencias que se adelanten estará presente un defensor de familia. Artículo 146. El defensor de familia, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, investigación y del juicio, el adolescente deberá estar acompañado por el defensor de familia, quien verificará la garantía de los derechos del adolescente. Artículo 147. Audiencias en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Las audiencias que se surtan en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes ante los jueces de control de garantías y ante los jueces de conocimiento serán cerradas al público si el juez considera que la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico al niño, niña o adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas solamente podrán intervenir los sujetos procesales. Artículo 148. Carácter especializado. La aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia. Parágrafo. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, el ICBF diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia los principios de política pública de fortalecimiento a la familia, de conformidad con la Constitución política y los tratados, convenios y reglas internacionales que rigen la materia. Artículo 149. Presunción de edad. Cuando exista duda en relación con la edad del adolescente y mientras la autoridad pericial competente lo define, se presume que es menor de 18 años. En todo caso, se presumirá la edad inferior. Artículo 159. Prohibición de antecedentes. Las sentencias proferidas en procesos de responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial. Estos registros son reservados y podrán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida. Las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos, con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes. Artículo 160. Concepto de la privación de la libertad, modificado por el artículo 88, Ley 1453 de 2011. Se entiende por privación de la libertad toda forma de internamiento en un establecimiento público o privado ordenada por autoridad judicial del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad. Artículo 161. Excepcionalidad de privación de libertad. Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad solo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido 14 y sean menores de 18 años. La privación de la libertad
libertad solo procederá como medida pedagógica. Artículo 162. Separación de los adolescentes privados de la libertad. La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, siempre separados de los adultos. En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles libertad provisional o la detención domiciliaria. Artículo 2. Autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Artículo 163. Integración. Forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes 1. Los fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes como autores o partícipes de conductas delictivas. 2. Jueces penales para adolescentes, promiscuos de familia y los municipales, quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley. 3. Las salas penales y de familia de los tribunales superiores de distrito judicial, que integrarán la sala de asuntos penales para adolescentes en los mismos tribunales ante quienes se surtirá la segunda instancia. 4. La Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal ante la cual se tramitará el recurso extraordinario de casación y la acción de revisión. 5. La PJ y el cuerpo técnico especializados adscritos a la Fiscalía delegada ante los jueces penales para adolescentes y promiscuos de familia. 6. La Policía Nacional con su personal especializado, quien deberá apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema. 7. Los defensores públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso cuando el niño, niña o adolescente carezca de apoderado. 8. Las defensorías de familia del ICBF y las comisarías de familia o los inspectores de policía cuando deban tomar las medidas para la verificación de la garantía de derechos y las medidas para su restablecimiento. 9. El ICBF, quien responderá por los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este libro. 10. Las demás instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Parágrafo 1. Cada responsable de las entidades que integran el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá garantizar la provisión o asignación de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la especialización del personal correspondiente. Parágrafo 2. La designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal y de infancia y familia y de las demás normas internas e internacionales relativas a derechos humanos. Parágrafo 3. Los equipos que desarrollan programas especializados brindarán a las autoridades judiciales apoyo y asesoría sobre el proceso de cada uno de los adolescentes que están vinculados en estos programas, informando los progresos y necesidades que presenten. Artículo 164. Los juzgados penales para adolescentes. Créanse en todo el territorio nacional, dentro de la jurisdicción penal ordinaria, los juzgados penales para adolescentes. Parágrafo 1. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura tomarán las medidas necesarias para garantizar la creación y el funcionamiento de los juzgados penales para adolescentes en todo el país. Parágrafo 2. Los jueces de menores asumirán de manera transitoria las competencias asignadas por la presente ley a los jueces penales para adolescentes, hasta que se creen los juzgados penales para adolescentes. Artículo 165. Competencia de los jueces penales para adolescentes. Los jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas menores de 18 años y mayores de 14 años acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento. Artículo 166. Competencia de los jueces promiscuos de familia en materia penal. En los sitios en los que no hubiera un juez penal para adolescentes, el Consejo de la Judicatura dispondrá de los jueces promiscuos de familia para que cumplan las funciones definidas para los jueces penales para adolescentes en el artículo anterior, relativas al juzgamiento y control de garantías en los procesos de responsabilidad penal para adolescentes. A falta de juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal conocerá de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes. Parágrafo transitorio. La competencia de jueces promiscuos de familia en esta materia se mantendrá hasta que se establezcan los juzgados penales para adolescentes necesarios para atender los procesos de responsabilidad penal para adolescentes.
Artículo 167. Diferenciación funcional de los jueces. Se garantizará que al funcionario que haya ejercido la función de juez de control de garantías en un determinado proceso de responsabilidad penal juvenil respecto por determinado delito, no se le asigne el juzgamiento del mismo. Para la eficacia de esta garantía, el Consejo Superior de la Judicatura y por delegación, los consejos seleccionados de la Judicatura adoptarán las medidas generales y particulares que aseguren una adecuada distribución de competencias entre los jueces penales para adolescentes y jueces promiscuos de familia y jueces municipales. Artículo 168. Composición de competencias de las salas de asuntos penales para adolescentes. Los tribunales superiores de distrito judicial contarán con salas de asuntos penales para adolescentes especializadas en los asuntos que versen sobre responsabilidad penal adolescente. Estas salas estarán integradas por un magistrado de la sala penal y 2 magistrados de la sala de familia, o en su defecto de la sala civil, del respectivo tribunal superior. En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes, la segunda instancia se surtirá ante las salas de asuntos penales para adolescentes de los tribunales superiores del distrito judicial. Parágrafo. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura garantizarán los recursos para la conformación de las salas de asuntos penales para adolescentes con magistrados especializados en el tema de la responsabilidad penal adolescente. Capítulo 3. Reparación del daño. Artículo 169 de la responsabilidad penal. Las conductas punibles realizadas por personas mayores de 14 años y que no hayan cumplido los 18 años dan lugar a responsabilidad penal y civil conforme a las normas consagradas en la presente ley. Artículo 190. Sanción para contravenciones de policía cometidas por adolescentes, modificado por el artículo 91, Ley 1453 de 2011. Las contravenciones de policía cometidas por adolescentes serán sancionadas de la siguiente manera. Será competente para conocer el proceso y sancionar el comisario de familia del lugar donde se cometió la contravención o, en su defecto, el alcalde municipal. Cuanto la contravención dé lugar a sanciones pecuniarias, estas serán impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia, y éste será responsable de su pago, el cual podrá hacerse efectivo por jurisdicción coactiva. Las contravenciones de tránsito cometidas por adolescentes entre los 15 y los 18 años serán sancionadas por los comisarios de familia o, en su defecto, por el alcalde municipal. Para la sanción de contravenciones cometidas por adolescentes, se seguirán los mismos procedimientos establecidos por los mayores de edad, siempre que sean compatibles con los principios de este código y especialmente con los contemplados en el presente. Artículo 191. Detención en flagrancia. El adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al juez de control de garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que éste cite audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. En lo demás, seguirá el procedimiento penal vigente con las reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente libro.